Buenos días. Llegamos ya al domingo de esta semana, domingo 33. Ya vamos llegando al final del año litúrgico y hemos venido escuchando al evangelista Mateo. Hoy la iglesia nos propone la proclamación del Evangelio capítulo 25 de Mateo, versículos 14 al 30. Escuchemos con atención el texto de este domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo muy importante, pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Cómo que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto súper conocido, la parábola de los talentos. Dentro de estas parábolas que venimos escuchando ya hasta final de año, que tienen un sabor escatológico, es decir, con una referencia a la vigilancia, por lo que vendrá, por el encuentro con el Señor, por la segunda venida del Señor. Hoy Jesús aquí empieza a hablarnos de una parábola, la parábola de los talentos. Tomemos el texto de nuevo, miremos este capítulo 25 de Mateo, que hace parte de este discurso escatológico. Miremos el versículo 14 al 30, todos los detalles. ¿Cuál es la parábola que enseñó? ¿Cuál es la actitud de estos 3 personajes? ¿Cuánto recibe uno, el segundo y el tercero? ¿Qué pasa con los 2 primeros, a diferencia del último? ¿Cuál es la actitud a resaltar de los 2 primeros? ¿Qué pasó con el último? ¿Y cuál fue el dictamen del Señor con cada uno de estos 3 empleados? Porque se fue de viaje y los dejó encargados de sus bienes. Todos los detalles son importantes. Qué bueno que miremos, la hemos escuchado mucho. Ustedes dirán: otra vez la parábola de los talentos. Otra vez y otra vez la insistencia, porque cada día que se proclama la palabra de Dios trae una riqueza nueva. Seguro en muchos momentos no hemos entendido algunos detalles. Por eso, qué bueno, una segunda lectura, otra tercera. Algo que nos llame la atención, una palabra, una expresión de Jesús. ¿Qué actitud nos llama la atención? ¿Cuál es la enseñanza principal? Miremos todas estas características permiten que este primer momento sea fundamental y nos sirva para pasar a la meditación. Recordemos, los ojos puestos en las letras, en las palabras, en las frases, el corazón reposa en el sentido. Hay una enseñanza fundamental hoy. Segundo momento, meditación. Como vamos llegando ya a este final del año litúrgico, siempre vamos como esperando el advenimiento, el tiempo de Adviento. Jesús ya vino una vez, volverá, y nos vamos preparando en estas parábolas de este sabor del encuentro con Dios. Hoy, en un tono de rendimiento de cuentas.
Miremos bien esta parábola. Un hombre que se va y llama a 3 empleados y les deja la administración de sus bienes. Administración. Les da sus dones para que los administren. Y a cada quien según su capacidad. Esto aquí es importante. A cada quien según su capacidad. A unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cuando se marcha, el que recibe 5 y el que recibe 2 talentos empieza con una creatividad, con disposición, con diligencia a producir. Les han dado un don, ellos saben que tienen que estar atentos y que tienen que producir ese don. Y entonces Jesús aquí se vale de esta productividad del mundo para darnos a entender también que hay una productividad en Dios. Volvemos otra vez a la expresión de 1 Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y entonces toda esta parábola nos va diciendo cómo Jesús viene a darnos el don de la salvación. Dios nos ha dado todo su don. Cada ser humano trae una capacidad. Inclusive aquellos que pensamos que no cuentan mucho para el mundo, a veces nos sorprenden y hacen mucho más. Dentro del reino de Dios, dentro de un montón de capacidades que desarrollan, inclusive cosas tan sencillas como pierden la capacidad de movimiento, de las extremidades, de las piernas, y hacen cosas que ni algunos con todo el cuerpo que tenemos logramos tener tanta destreza. Y hay unos que se esfuerzan. Y aquí hay unas capacidades, estos dones, ya mirando la analogía, hemos recibido unos de la naturaleza, la vida, la inteligencia, las destrezas humanas que tienen cada ser, pero hay unas que son también del orden espiritual, la fe, la esperanza y el amor, que fueron las virtudes teologales, los sacramentos, la iglesia, la vida de la gracia, que es un don fundamental, la presencia de Dios en nosotros desde el bautismo. Entonces, Dios se ha brindado totalmente. Dios nos ha dado su don gratuito. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todos tenemos capacidades. Y entonces aquí las imágenes nos permiten mirar, pues como en un espejo, qué actitud estamos tomando. Aquí delante de Dios, Dios es exigente para decirnos, va a llegar un momento del rendimiento de cuentas, al estilo de esta parábola, no con el tono de miedo, pero sí con una invitación a estar vigilantes. Y estar vigilantes es, tengo el hoy, tengo capacidades, ¿qué he hecho de esas capacidades? Porque aquí aparece, y la meditación también de fondo, se llaman los pecados de omisión. Teniendo tanta capacidad para hacer el bien, teniendo tanta inteligencia para ayudar a otros, teniendo lo necesario en nuestras manos, ¿qué actitud tomamos? El del primero y el segundo empleado. Nos disponemos, servimos, amamos los talentos de la inteligencia, de las capacidades, de las destrezas, sirven para que otros también generen vida y generen vida de comunidad, y los ponemos al servicio de la familia, de la comunidad, de la iglesia, de todos, de los más necesitados, como hicieron el primero y el segundo. O nos quedamos como dormidos, teniendo muchas capacidades, teniendo mucha inteligencia, teniendo recursos del orden también material, y no ayudamos a otros. Acordémonos que Dios es la causa primera de todo y que actúa a través de causas segundas, nosotros. Somos como manos de Dios en contextos de poder ayudar a otros. Dios pone emociones en el corazón, pero que no nos quedemos como dormidos, como el tercer empleado, que aquí el diálogo es fuerte con él, como que se acobarda y le da miedo, y su patrón quería que fuera diligente y que fuera valiente como los otros dos, arriesgado para invertir en Dios. Aquí se habla de inversiones y le llama la atención, bueno, por lo menos lo hubiera puesto en un banco. Recordemos pues que Jesús está en contexto hablándole a los judíos aparecen también casi como los que desarrollan la banca a nivel mundial, y tienen esta forma de hablar de Jesús, la utiliza para que comprendan las realidades de este mundo que desde hace mucho tiempo habla de rendimientos, y de rendimientos a nivel humano. Jesús quiere ir más allá y invitarnos a que revisemos que si hemos recibido tantas capacidades, ¿cómo rinden? Para el reino de Dios, no para el reino del mundo. El reino del mundo, ahí sí que se destacan muchas capacidades, inversiones en banca, inversiones en acciones, fondos de capital, bueno, todo un montón de recursos que hacen parte de la vida temporal.
pero cuánto no más también emplear todos los recursos para que nosotros podamos dar la vida, no guardarnos. Y entonces en el egoísmo, en la soberbia, en la avaricia, en un montón de transgresiones, nos vamos encerrando en el yo y hacemos como el tercero que lo escondió en un hoyo. Y a veces la vida de nosotros se vuelve un hoyo nomás nosotros y no ponemos a disposición tanta capacidad y tantos recursos que se nos ha dado, a cada quien según su capacidad. Dios no nos va a exigir más de lo que nos ha dado. Maravilloso sería dar mucho y dar unos rendimientos. Estos, el primero y el segundo, dieron rendimientos del 100%. Del 5 dio 5, el 2 dio 2, duplicaron lo de su Señor. ¿Cómo estamos duplicando los dones de la inteligencia, de la bondad, del servicio, de la felicidad, de la alegría, de la ayuda a otros? De eso se trata el reino de Dios. Invertir para el reino de Dios. La lógica del mundo nos puede ayudar a que esa capacidad de la lógica del mundo se invierta para unos bienes futuros no perecederos. Son inmortales. Estos bienes muy lindos, muy grandes, maravillosos, los aprovechamos, pero se van a quedar aquí. Pero hay unos que son para la gloria de Dios y para la vida inmortal. Por eso cuando felicita al primero y al segundo les dice, bueno, has sido fiel en lo poco. En realidad es que para este señor eran minucias, pues le va a encargar otras realidades más grandes. Dios, aquel que pone su vida al servicio, al amor, a la donación total, produce según las capacidades que le dio, pues lo llamará a una plenitud y a una gracia y le dará unas potestades de lo que verdaderamente vale, los bienes eternos. Estos son muy bonitos, tienen un valor para esta vida presente, pero vienen los bienes eternos. ¿Cómo invertimos en Dios? ¿Qué capacidades tenemos? Cuidado con la omisión, cuidado con la pereza, con el encerrarnos en nosotros y hacer un hoyo y quedarnos ahí y después llegar delante de Dios y decirle, es que yo sé que eres muy exigente y recoges donde no siembras y según la dinámica de este tercer empleado, pues como que lleguemos con las manos vacías. Entonces la meditación hoy nos invita a cuáles son los rendimientos en el reino de Dios que estamos produciendo. Cómo utilizamos tantas capacidades, tanta bondad y tanta generosidad de Dios para con nosotros, cómo hacemos que se dé también para otros, que repercuta en nuestro metro cuadrado, en nuestro hacer diario, en las realidades que tenemos, en aquellos que seguramente nosotros, Dios ha puesto en la emoción en el corazón para que ayudemos a otros y a veces nos hemos quedado quietos y como fríos y hemos pasado de largo. Hay que tener cuidado entonces hoy muy fuertemente de cómo producimos en Dios, qué le vamos a presentar a Él en el rendimiento de cuentas. Y yo quiero que no lo miremos con miedo, miremoslo con la dinámica de un padre que exige por amor, porque ha dado capacidades, porque quiere que todo lo que ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros, en las capacidades físicas y espirituales, pues produzcan, porque esto se trata de todos juntos llegar ayudándonos todos a la presencia de Dios en comunidad, en iglesia, en sociedad, en familia. ¿Cómo nos ayudamos? Y cómo disponemos pues lo que tenemos, lo que somos en la construcción del reino de Dios. Entonces miremos todos estos detalles. Las expresiones fuertes del tercero nos ayudan como a salir un poquito, perdóname la expresión, como de la modorra, como quietos. A veces nos quedamos como pensando solo en nosotros y no vemos que podemos actuar y que podemos ser manos de Dios, podemos llegar y tocar la realidad de la vida de muchas personas y Dios seguramente quiere que nosotros despertemos y no nos quedemos dormidos, que seamos diligentes en la fe, diligentes en la creatividad de la vida del espíritu, en la vida temporal también de la ayuda de no solo cosas coyunturales de que doy monedas en semáforos o en la calle, no es, perdónenme la expresión, pero es como una caridad estructurada, como una ayuda continua, como una capacidad de generar vida, y no solo vida material, sino vida de encuentro también para otros, porque no es solo la producción en dinero, es la producción del reino de Dios, de las relaciones que tenemos con otros, de amar, de servir, de generar en los otros conocimiento de Dios, cercanía de Dios,
porque Él habita en nosotros. Recordemos que el don más grande es gracia de Él, es presencia de Él, es Espíritu Santo dentro de nosotros, Él, la inhabitación trinitaria de Él. Imagínense, si Dios ha querido morar en nosotros, somos valiosísimos para Él. Somos sagrados. Y en esta realidad, pues si Dios lo dejamos orar, pues Dios produce grandes obras con nosotros. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Lo hemos recibido a Él. O hemos cerrado la puerta para Él. Y en ese cerrarle la puerta a Él, pues nos hemos quedado sin ver las realidades del otro, sin tener esa capacidad de rendimientos de la vida del Espíritu, sin mirar el reino, sino solo el reino del mundo y producir para mí, para mí, para mí. Y eso es cavar un hoyo. Y eso es profundizar. Y cuando llegue la realidad de la vida, lo que verdaderamente es importante, los bienes eternos, el balance del día a día, pues ¿cómo estamos? Entonces miremos hoy esta invitación y pidámosle a Dios la gracia de salir de los pecados de omisión. Tenemos muchas formas de hacer bien. Tenemos mucha capacidad. Cada uno de ustedes tiene dones, tiene carismas, tiene estos recursos. Primero el don de la vida, la inteligencia, las capacidades físicas, también de dinero, pero sobre todo la gracia de Dios que se les dio en el bautismo, a mí también. ¿Y qué hemos hecho de estos dones? ¿Qué hemos hecho de estos talentos? ¿Qué rendimientos han dado? Que no se nos pase la vida como que nos vamos enterrando y solo miramos hacia nosotros y se nos pierde la realidad del reino y de la inversión en la vida de otros. De que con los gestos más pequeños, ni siquiera con plata, podemos generar alegría y podemos generar bien para otros, hasta en los gestos más sencillos. Y ahí es donde se construye el reino, en lo pequeño, en lo callado, en lo escondido, pero en un esfuerzo, en esforzarse todos los días. Tenemos el hoy. No dejemos pasar solo con anhelos futuros. Cuando tenga esto, cuando venga esta realidad, puedo ayudar. Cuando esto voy a hacer. No, es hoy. Es hoy poner a producir los talentos. Es hoy tener cuidado de no quedarme en la omisión, en la postración, en la cobardía. Hay una vida del Espíritu que debe dar fuerza para esta vida temporal. Y con todo lo que podamos hacer, podamos verdaderamente ser buenos inversionistas del reino de Dios. Ser aquellos que tienen una sagacidad del Espíritu, en el buen sentido de la palabra, para producir bienestar, gozo, alegría, ayuda en momentos fuertes de otros, presencia de Dios en la realidad de otros, seguir dando la vida a otros. Así tengamos nuestras cruces, así haya momentos difíciles, así parece que no pudiéramos ayudar, todos podemos ayudar. Todos tenemos dones, todos hemos recibido de Dios, cada uno a su manera. Y nos dan ejemplo a aquellos que parecieran que tienen menos capacidades y en algún momento vemos que han hecho obras grandísimas porque han dejado obrar a Dios en ellos. Dejemos que Dios hoy obre en nosotros. Salgamos del egoísmo, de la postración, de los pecados de omisión y démosles toda la gloria a Dios. En este día hagamos oración. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vamos llegando al final de este año litúrgico y nos invitas a estar vigilantes. Nos invitas a través de esta parábola al momento del rendir cuentas. Este mundo de hoy, Señor, ha aprendido mucho a esto de rendir cuentas, financieramente hablando, empresarialmente, revisiones de todo tipo dentro de nuestros contextos de las empresas. Qué bueno que nosotros pudiéramos mirar hoy, a través de esta enseñanza y de esta parábola, cuál es el balance de nuestra vida hoy delante de ti. Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma y muéstranos la realidad de nuestra vida. ¿Qué dones hemos enterrado? ¿Qué capacidades no hemos utilizado? ¿Qué vida de pronto de mentira, de egoísmo, de pensar solo en el bienestar propio, en la comodidad propia y no en las necesidades de otros que tú en algún momento nos has movido a ayudar y nos hemos quedado postrados en nuestro propio bienestar? Ayúdanos a mirar la realidad de nuestra vida, el balance de hoy, que podemos adelantarnos hoy. Si nos encontráramos hoy contigo, Señor, muéstranos la luz del Espíritu. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podernos donarnos? A mí también, sacerdote, cada uno en la realidad, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijos. ¿Qué hemos hecho?
hemos meditado hoy, Señor, que tenemos que no hayamos recibido. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todos los dones. Gracias porque has venido a nuestra vida con fuerza. Perdónanos si no te hemos sacado de la vida. Perdónanos si no hemos producido. Perdónanos si hemos sido como el tercer empleado, cobardes para la vida del Espíritu, cobardes para los rendimientos celestiales. Qué bueno sería, Señor, poder escuchar de ti. Ven, empleado bueno, solícito, has sido fiel en lo poco, ahora te encargaré lo grande. Que podamos, Señor, prepararnos delante de ti, que podamos ser empleados que invierten en el reino de Dios, empleados que con la sagacidad, la inteligencia, la fuerza, toda esta dinámica que nos has dado, podamos ofrecerte triplicado el capital de bendiciones que nos has dado. Te lo pedimos hoy, Señor Jesús, que nos enseñes a caminar en la gracia de Dios, a admirar todos los dones y a vivir en la búsqueda de la santidad, que es la construcción del reino, que es poner los talentos diariamente al servicio de los demás. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué pecados de omisión tengo? Iremos, cada uno de nosotros, yo también, he cometido pecados de omisión. Cuando he podido hacer el bien, me he quedado sin hacerlo. O he hecho el bien cuando he podido hacerlo. Y tal vez miremos hoy que a veces ponemos muchas excusas. Es que haré el bien cuando pueda hacer esto, cuando tenga tal dinero, cuando me entre no sé qué. Cada día podemos hacer el bien desde los más pequeños detalles. Qué bueno que hoy podamos analizar qué pecados de omisión tengo y cómo, con la gracia del Espíritu, hoy le podamos decir a Dios que no nos quedemos quietos, que no seamos cobardes. Hagamos una oración al Espíritu para que Él venga a iluminar nuestro interior y nos muestre en qué momento hemos hecho un hoyo y no hemos cavado y no hemos dado lo que tenemos. También sería bueno darle gracias a Dios por los momentos en que hemos hecho el bien, porque es Él en nosotros. Démosle gracias a Dios por los momentos en que con satisfacción plena hemos podido ayudar. Sabemos que cuando se ayuda, cuando se hace el bien, es sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, en el silencio. También hay que ser agradecidos porque seguramente hemos hecho el bien. Pero cuidado y atentos a no caer en los pecados de omisión. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.